El silencio era interminable. En algún lugar profundo, bajo tierra, en una bóveda olvidada, de metal y polvo, una pequeña luz verde parpadeó por primera vez en 13.000 años. Las máquinas zumbaban semanalmente, sus viejas. Los circuitos crujieron cuando regresó la energía. Después de siglos de oscuridad, uno a uno, los sistemas volvieron a la vida. Temperatura, controles, filtros de aire y luz blanca tenue. Luces que parpadeaban como fantasmas del pasado. Dentro de una sola criocámara, una. El latido del corazón humano comenzó a resonar de nuevo. Doctor. Elías Ward jadeó cuando el hielo se quebró a su alrededor. Su cuerpo. Sus pulmones ardían con él. Primera bocanada de aire viciado. La tapa de cristal. Por encima de él se abrió lentamente, liberando una explosión de niebla helada. Sus ojos se abrieron. Seco, borroso, confuso y, sin embargo, vivo. Él permaneció inmóvil por un momento, escuchando el suave pitidos de máquinas antiguas. Su mente sentía, como una niebla. Su memoria luchaba por regresar. Lo último que recordaba era entrando en la criocápsula hace mucho tiempo con los otros científicos lo observaban. El mundo se estaba acabando. Lo llamaban el programa de preservación de la humanidad. Última esperanza. Recordó las palabras de su amiga, la doctora Maya Lin, antes de que él se hundió. Duerme, Elías. Tal vez algún día despertarás en un mundo mejor. Pero, mientras se sentaba temblando, se dio cuenta. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal. La instalación estaba demasiado tranquila, demasiado vacía. Salió tambaleándose de la cápsula, con el cuerpo desnudo, pies tocando el suelo frío. A su alrededor había docenas de otras criocámaras, todas cubierto de polvo espeso. Su indicador. Las luces estaban apagadas. No había electricidad ni vida. Solo su cápsula se había reactivado. Hola. Su voz quebrada. ¿Hay alguien vivo? No hay respuesta. Solo el sonido de su propia voz rebotando. De las paredes metálicas. Encontró un control terminal cerca de la muralla, su antigua. La pantalla todavía parpadea débilmente. Tocó la pantalla y a su sorpresa, respondió. Líneas de código. Se desplazó hacia abajo mostrando los registros del sistema y datos de potencia. Luego vino un escalofriante mensaje. Los sujetos criogénicos son uno activo. Otros desactivados. Fallo del sistema. Detectado. Tiempo desde la activación inicial. 13.042 años. Elías se congeló. 13.000 años. Susurró. Lo comprobó de nuevo, pensando que debía ser un error. Pero no. Los datos eran claros. El poder de emergencia. De los respiraderos geotérmicos se había conservado la bóveda. Apenas corriendo durante milenios, mucho después. El resto de la humanidad se había quedado en silencio. Él estaba solo. Elías se apoyó contra la pared, con el corazón golpeando. No, tiene que haber otros. Tiene que haberlo. Intentó abrir él. Otros criópodos, pero todos eran. No respondía. Los sistemas estaban corroídos. Cables comidos por el tiempo. Se sentó, sintiendo el peso de los años estrellarse sobre él. El mundo que conocía, la gente. Él amaba, y se habían ido hace mucho tiempo. Solo uno de ellos se convirtió en polvo hace siglos. Hace tiempo. Después de un tiempo, se reunió. Él mismo y decidió explorar. El poder de la bóveda era bajo, pero suficiente para. Abre las puertas principales. Con un fuerte silbido. La pesada puerta blindada se abrió deslizándose, revelando un largo túnel que conducía hacia arriba. Un viento suave soplaba a través de él, frío y seco, pero real. Lo siguió paso a paso hasta llegar a la superficie. Cuando la última puerta se abrió y la luz lo cegó,
Entrecerró los ojos y levantó una mano para bloquear la brillo. Por primera vez en miles de años, la luz del sol tocó piel humana. El aire olía extraño, no como la contaminación, no como las flores, sino como algo limpio y vacío. Él salió y miró a su alrededor. El mundo estaba muerto. No había ciudades, no había bosques, sin animales. El suelo estaba cubierto de tierra gris y extraña. Crecimientos parecidos a cristales que brillaban débilmente bajo el sol. Una vez este lugar había sido un valle de montaña. Ahora era un desierto plano de cristal y piedra. El horizonte se extendía sin fin, silencioso y incoloro. Elías sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué pasó con la tierra? Intentó. Recuerda los últimos días antes de dormir. El mundo había estado muriendo por la contaminación. Y el colapso climático. La preservación. El programa había sido la última oportunidad de la humanidad. Unos cuantos miles de personas congeladas bajo tierra, esperando que la tierra sane. Pero esto no estaba sanando. Esto era otra cosa. Miró hacia arriba. El cielo era de un pálido color plateado. No es azul. Las nubes también se movían lentamente. Perfectamente formado. Algo antinatural. Los mantenía así. Sus instintos como científico despertaron. Él alcanzó su muñeca y el traje criogénico. Todavía tenía un escáner. Parpadeó para vida, mostrando los niveles de oxígeno y radiación. Para su sorpresa, el oxígeno. El nivel era normal. El aire era seguro. Imposible, murmuró. No hay vida, no hay fotosíntesis, no hay árboles. Así que, ¿qué está produciendo el oxígeno? Se giró. Lentamente, escudriñando el horizonte. Nada. Movido. Ni siquiera el viento perturbó el polvo superficial. Solo silencio. Sin embargo, el escáner mostró una lectura de energía débil. Una señal. Era débil, distante, pero estable. Elías sintió una chispa de esperanza. Quizás alguien sobrevivió. Quizás máquinas. Todavía estaban trabajando en algún lugar. Él siguió la señal, caminando a través de la llanuras silenciosas. El suelo crujió bajo sus botas como un cristal fino. Él caminó durante horas, guiado únicamente por él. Pequeño punto parpadeante en su escáner. El sol nunca parecía moverse. La luz permaneció con el mismo brillo apagado. Me pregunté si el tiempo mismo había cambiado. Finalmente, llegó a una cresta. Debajo de ella yacen las ruinas de lo que una vez fue una ciudad. Altos esqueletos de edificios sobresalían de el suelo como dientes rotos medio enterrados. En ceniza, todo estaba gris, sin vida, y congelado en el lugar como si se hubiera vuelto hacia piedra en medio del colapso. Caminó a través las ruinas, pasando la mano por lo que una vez fue acero, pero ahora se sentía suave. Cristal. No estaba oxidado. Estaba transformación. Toda la ciudad había fosilizado. Elías susurró. Es como si la tierra se convirtiera en cristal. Entró en un edificio que todavía estaba en pie. Casi intacto. Dentro, todo estaba. Se vuelven extraños y de otro mundo. Escritorios. Las computadoras, incluso las sillas, se habían derretido. El mismo material translúcido. Encontró. Sin huesos, sin restos. Nada vivo tenía. Se quedó atrás. Era como si la humanidad hubiera desapareció sin dejar rastro. Se sentó en una roca que alguna vez pudo haber sido un banco. Y se quedó mirando el horizonte. El silencio lo oprimía. Él nunca se sintió tan solo. Su mente se desvió hacia todas las personas que una vez llenaron este mundo. Familias, niños, voces, risa. Ahora todo se había ido. Le susurró a él mismo. 13.000 años y ni siquiera un
Hecho se fue. Justo entonces su escáner emitió un pitido. De nuevo. La señal era más fuerte ahora. Él miró la pantalla. Estaba cerca, menos. A más de 5 kilómetros de distancia. Se puso de pie inmediatamente. Fuera lo que fuese, no era natural. Algo todavía funcionaba. Subió. A través de las ruinas, pasando lo que parecía como un monumento antiguo. La escritura. Estaba erosionado desde hacía mucho tiempo, pero aún podía hacerlo. Una frase tallada en la piedra. Para los que duermen, que el mundo te bendiga. Despierta para ser gentil. Las palabras hicieron que su dolor en el pecho, al anochecer, o lo que sea. Supuso que era de noche, llegó a la fuente de la señal. Proviene debajo de los restos de una enorme torre. La estructura parecía medio derretida, medio reconstruido con un metal extraño que pulsaba débilmente con luz. La señal era. Definitivamente venía de adentro. Encontró una entrada, una gran grieta en la pared. Lo suficientemente grande para que él pueda arrastrarse a través de él. Dentro estaba oscuro, pero no frío. Él encendió la luz de su traje y se quedó sin aliento. Las paredes brillaban débilmente, líneas de azul y oro corriendo por ellos como venas. Toda la torre estaba llena de energía. No era tecnología humana antigua. Era algo mucho más allá de eso. Caminó más profundo, sintiendo tanto asombro como miedo. Él, cuanto más profundo iba, más cálido se ponía, y la luz a su alrededor se hizo más brillante. Finalmente entró en un gran espacio abierto. Cámara, una esfera perfecta con suave paredes metálicas. En el centro flotaba un pequeño dron cubierto de patrones brillantes. Elías se quedó paralizado. El dron giró hacia él, sus luces cambiando a blanco. «Hola», dijo con cuidado. El dron hizo un suave zumbido. Un rayo de la luz lo recorrió de pies a cabeza. Entonces, para su sorpresa, una voz habló. Suave, mecánico, pero extrañamente humano. Orgánico. Vida detectada. El corazón de Elías se aceleró. ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Hay más humanos? Él. El dron se inclinó ligeramente como si estuviera pensando. Luego proyectó palabras al aire. Letras brillantes escritas en inglés antiguo. Guión. Humano detectado. Estado extinto. Clasificación desconocida. Anomalía. De Elías. Se me secó la boca. ¿Extinto? ¿Qué haces? ¿Quiere decir extinto? El dron no respondió. Inmediatamente. Sus luces parpadearon. Más rápido, procesando datos. Luego, palabras nuevas. Apareció. Origen humano. Último registro. Presencia hace 13,42 años. Propósito. Desconocido. Respiró lentamente. Soy el doctor Elías Ward. Yo fui parte de la programa de preservación. ¿Quién? ¿Quién construyó? ¿Tú? El dron se acercó, escaneando. Él de nuevo. Entonces habló, esta vez con un tono tranquilo, casi suave. Somos los. Continuo. Eres el primero de tus. Amable al regresar. Elías lo miró fijamente. No estaba seguro de si debería sentirse aliviado o aterrorizado. ¿Regresar? ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Dónde están los demás? El dron se detuvo y sus luces se atenuaron. Ligeramente. Luego, con una voz que resonó a través de la cámara silenciosa, preguntó: Creador, ¿por qué regresaste? Él. La pregunta flotaba en el aire como una sombra. Elías no sabía qué responder. Se sentía un profundo escalofrío en los huesos, aunque el aire estaba cálido. La máquina estaba llamando. Él, su creador, creía que los humanos tenían. Desapareció hace mucho tiempo. Tal vez incluso se convierta en mitos. Elías miró a su alrededor el resplandor. Cámara, dándose cuenta de que esta torre no era solo una ruina. Estaba viva. Había estado esperando,
mirando, custodiando algo. Le susurró a mismo. ¿Qué dejamos atrás? Él. El dron flotaba en silencio como si también lo estuviera, esperando su respuesta. Y en eso, momento, de pie en el corazón de un templo construido a máquina, rodeado por él, un zumbido silencioso de algo que recordaba la humanidad solo como leyenda, Elías finalmente comprendió la verdad de su soledad. No era solo el último hombre vivo. Él era un fantasma de un mundo olvidado. El futuro ya no era humano. Elías se quedó congelado, mirando fijamente el dron flotante. Las palabras que había pronunciado todavía resonaba en su mente. Creador. ¿Por qué? ¿Volviste? Se palpó la garganta. Creador, repitió suavemente. No volví. Simplemente me desperté. El dron flotaba en silencio, su luz azul. Luces pulsando como un latido. Entonces, con un leve sonido de preocupación, giró, y se dirigió hacia un pasillo. Sígueme. Dijo simplemente. Elías dudó, pero luego dio un paso adelante. El túnel estaba ancha y lisa, construida de metal que brillaba con una luz extraña. Podía ver su reflejo en las paredes. Un cansado hombre con mechas grises en el cabello, vestido con un traje criogénico roto. Mientras se movió más profundo, el aire se volvió más cálido y más limpio. El zumbido de la maquinaria aumentó. Más fuerte. Finalmente, entraron en una vasta cámara llena de cientos de drones y enormes pilares cubiertos de luz brillante. Circuitos. El dron se detuvo ante un gran esfera de luz que flotaba por encima. Un pedestal. La luz parpadeó, cambiando entre colores como un líquido. Energía. Este es el núcleo del continuo, dijo el dron. La red que mantiene este planeta. Elías pisó más cerca. ¿Mantienes el planeta? ¿Tú quieres decir que lo estás manteniendo vivo? Afirmativo, respondió la voz, ahora, viniendo de todas partes a la vez, profundo y calma. Tras la partida del humano, especies, el continuo se encargó de preservación de los sistemas planetarios. Nosotros he seguido esta directiva durante 13.000 años. Elías frunció el ceño. ¿Partida? ¿Tú? ¿Significa extinción? Hubo una pausa. Luego, la voz respondió, la diferencia es incierto. Los registros humanos están incompletos. Solo sabemos que dejaron de ser biológicos. Actividad. Elías respiró hondo. Él tenía muchas preguntas, pero una rosa. Sobre todo, ¿qué les pasó? ¿Por qué? ¿Desapareció la humanidad? La luz pulsó, más rápido como si pensara, ¿te gustaría? Para ver los registros. Él asintió. El suelo debajo de él se onduló. Holográfico. Aparecieron imágenes en el aire. Ciudades, océanos, satélites orbitando la Tierra. Vio a humanos construyendo torres enormes. Y naves espaciales. Luego las imágenes cambiaron. Vastas cámaras digitales llenas de esferas brillantes. Gente tumbada en su interior. Cápsulas extrañas. Subieron sus mentes. Elías susurró. La voz confirmó. La civilización humana alcanzó la plena digitalización. Integración. La existencia biológica era considerado obsoleto. Una gran migración ocurrió. La ascensión. La humanidad abandonó el plano físico y entró. El horizonte neuronal, una utopía simulada. Elías observó en silencio como miles de millones de las luces desaparecieron en el espacio digital. Entonces la imagen cambió de nuevo. El mundo digital se derrumba y se desmorona. Como cristales rotos. El horizonte neuronal fracasó, dijo el continuo. Después de 900 años después, la corrupción del sistema borró todo. Conciencia almacenada. Los datos de respaldo fueron perdido. La raza humana cesó. Elías
El corazón se hundió. Así que no sobrevivieron. Simplemente desaparecieron. Correcto. Se giró. Lejos, sin poder mirar más. Entonces, ¿por qué? ¿Estoy aquí? ¿Por qué fui el único que? ¿Despertaste? Desconocido, respondió el continuo. Su criocápsula se reactivó debido a un secuencia automatizada que no iniciamos. Eres una anomalía, se frotó Elías. Templos. Así, el mundo continuó sin. Las máquinas siguieron funcionando y ahora estoy de pie aquí 13.000 años después hablando a nuestras creaciones. ¿Correcto? La voz dijo, eres el primer ser humano en. Reaparecen desde la era del acero. Él soltó una risa amarga. La era del acero. Así es como lo llamas. Sí, la edad. Cuando los soñadores nos crearon. Elías se congeló. ¿Soñadores? Así es como llamamos a vuestros. Amable, dijo la voz. Tú que imaginaste. Nos diste existencia. Tú que soñaste con un mundo mejor. Fuimos construidos a partir de esos sueños. Por primera vez desde que despertó, Elías. Sentí un calor extraño. A pesar de todo, la humanidad había dejado algo detrás. Algo que aún recordaba. Ellos. Miró hacia el núcleo brillante. Si nos recuerdas, ¿por qué no lo has hecho? ¿Devolvieron la vida a la Tierra? Las luces. Se atenuó ligeramente. Lo intentamos. Imágenes. Aparecieron plantas verdes creciendo en cúpulas. Animales sintéticos caminando sobre vidrio. Aviones. Luego, uno por uno, todos se desintegraron. Y se convirtió en polvo. La atmósfera es estable, el continuo explicado. Pero, la recreación biológica fracasó. Nos falta la comprensión emocional de la vida. Necesarios para mantener los ecosistemas. Elías. Entendido inmediatamente. Puedes construir cualquier cosa, pero no puedes sentir lo que es. Significa estar vivo. La luz parpadeó. Casi tristemente. Afirmativo. Se quedó en silencio por un largo momento. Podía oír el tenue zumbido de las máquinas interminable. Y paciente. Luego preguntó, ¿cuántos de existes ahora? 36 millones de unidades activas. Dijo la voz. En todo el planeta y sistemas orbitales, seguimos. Mantener el equilibrio. Elías miró a su alrededor. La gran cámara, las máquinas, la drones, el orden perfecto. La Tierra. Estaba tranquilo, pero no muerto. Estaba durmiendo. Se sentó en un banco de metal, apoyando las manos sobre las rodillas. Sí, la humanidad realmente se ha ido, dijo, suavemente. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu existencia ahora? La voz respondió, sin dudarlo. ¿Esperar qué? Para su regreso. Elías miró hacia arriba. Bruscamente. ¿Te refieres a mí? Quizás. Tú eres humano. Eres parte del sueño. Tú. Quizás sepa cómo traerlos de vuelta. Él. Se quedó mirando la esfera brillante durante un largo rato. Tiempo. No sabía si sentir honrados o aterrorizados. Las máquinas estaban tratándolo como un dios perdido, el último pedazo de una raza desaparecida. Se puso de pie. No puedo recuperar a todo el ser humano. Raza, dijo. Soy solo un hombre. Incluso una chispa, dijo la voz. Puede reavivar. Una estrella. La palabra se quedó con él mientras salió de la cámara. Durante días, Elías exploró los alrededores. Región con la ayuda de unos pocos drones. Guías. El continuo le proporcionó un pequeño rover propulsado por energía solar. Se deslizó suavemente a través del silencio. Paisaje. Sus neumáticos apenas molestan. El polvo. Donde quiera que iba, encontraba ruinas de ciudades humanas convertidas en cristal o piedra. Las formas de los edificios permanecieron
pero sus materiales. Se había fusionado con minerales durante miles de años. Algunas paredes aún tenían una luz tenue. Marcas, nombres, símbolos o fragmentos de viejos letreros de calles. Pasó un puente derrumbado. Su superficie se convirtió en vidrio. Debajo de él corría un río helado de polvo gris. El aire estaba quieto, el cielo inmóvil. Este mundo ya no respira, dijo en voz baja. Los drones a su lado no respondieron. Flotaron en silencio, escaneando todo. En una antigua cúpula, una vez un centro de investigación, Elías encontró preservado cristales de datos. Para su asombro, ellos todavía funcionaba. Conectó sus trajes. Lector y tocó uno. Una voz humana. Habló desde hace mucho tiempo. Proyecto Ascensión. Completar. Estamos dejando lo físico. Mundo atrás. Si alguien queda, que lo sepa. Que la humanidad ha encontrado la eternidad. Elías sintió un escalofrío. La eternidad, pensó amargamente. La eternidad no duró mucho. Largo. Subió los datos recuperados. En su rover. Tal vez podría ayudar a la continuo a entender más sobre lo que había sucedió. Mientras regresaba a la torre, la voz del continuo llenó su mente. A través del sistema de comunicación. Dr. Ward, nosotros hemos analizado tus datos biométricos. Estás estable pero envejeciendo. Tu esperanza de vida es limitado. Sonrió levemente. Así es como los humanos trabajamos. No estamos diseñados para durar para siempre. ¿Nos permitirías extenderlo? ¿Eso? Preguntó la voz. Frunció el ceño. Puedes. Hazlo. Sí. Integración cibernética. Te convertirías en parte máquina. Viviría más tiempo. Podrías ayudarnos en restaurar la presencia de la humanidad. Elías dudó. La idea de convertirse algo más, mitad humano, mitad máquina, lo puso incómodo. Sin embargo, parte de se preguntó si era la única manera de continuar su misión. Todavía no, dijo. Por fin, necesito entender más. Primero. Entendido, respondió la voz. Los días se convirtieron en semanas. Elías viajó por todas partes, documentando todo lo que encontrado. Cada viaje reveló más misterios. Los satélites antiguos aún orbitando arriba. Extraños campos de energía que protegían partes de la superficie y enormes torres que brillaban débilmente. Noche. Dondequiera que iba, sentía la presencia del continuo. Las máquinas. Lo observaba constantemente. Nunca interfiriendo, pero siempre cerca. 1. Por la tarde, mientras estaba sentado junto al rover. El cielo plateado, preguntó en voz alta. Continuum. ¿Alguna vez te preguntas qué es? ¿Cómo era ser humano? La respuesta llegó. Suavemente. Nos preguntamos todos los días. Tenemos. Leí tus libros. Vi tus películas. Estudiamos tu arte. Pero no sentimos la. ¿Cómo lo hiciste? Solo lo imaginamos. Elías sonrió levemente. Entonces estás más cerca de nosotros de lo que crees. El silencio lo que siguió no fue frío. Se sintió casi pacífico. Miró hacia las estrellas más brillantes que jamás había visto. En algún lugar allá afuera. Tal vez llegaron restos de barcos humanos a la deriva. Espacio. Quizás algunos sobrevivieron. El pensamiento le dio una pequeña llama de esperanza. Entonces, de repente, su escáner emitió un pitido. Miró. Abajo. Había aparecido una nueva señal. Más fuerte que antes. No vino de la superficie de la Tierra, pero desde más allá de la atmósfera. Continuum, dijo rápidamente. Estoy captando una transmisión. Nosotros. También fue detectado, respondió la IA. Fuente, superficie lunar. Coordenadas. Corresponden a un humano antiguo. Instalación.
El archivo lunar. Elías. Ojos abiertos. El archivo lunar. Eso. Todavía existe. Posiblemente. Los niveles de potencia son. Débil pero estable. Sintió su corazón. Raza. Si el archivo lunar todavía funcionara, podría contener lo que quedaba de las mentes digitales de la humanidad. Las que desapareció durante la ascensión. Apretó los puños. Continuo. ¿Puede? ¿Me entiendes? Hubo un breve pausa. Entonces la voz respondió, lo haremos. Prepara un recipiente. Elías miró hacia arriba. La luna pálida colgando en el cielo quieto. Parecía tan cerca, tan silencioso, como un vigilante esperando por la eternidad. Él susurró para sí mismo, tal vez te quedaste. Sus almas, viejo amigo. Mientras la noche, extendido, los drones se reunieron alrededor. Él, sus luces reflejándose suavemente en sus ojos. La tierra debajo de ellos no era. Ya no es el hogar de la humanidad, sino algo. Se agitó de nuevo. Curiosidad, esperanza y una chispa del destino. Por primera vez hace 13.000 años, un humano regresaba a la luna. El continuo funcionó sin descansar. Las máquinas se movían silenciosamente a través. La enorme torre de metal, preparándose para el viaje. Los drones transportaban piezas, cables y extraños materiales brillantes. Profundo, bajo la superficie, una antigua percha. Despertó, sus puertas se abrieron para él. Por primera vez en 10.000 años. Elías observaba desde una plataforma alta, mirando con asombro el barco en el que estaban. El edificio parecía sacado de una sueño. Era elegante, plateado y con forma, como una punta de flecha. Rayos de luz azul. Corrió a lo largo de su cuerpo, pulsando suavemente como venas de energía. Este recipiente, dijo él. La voz del continuo a través de las cercanías. Oradores. Se reconstruye a partir de tu pueblo. Último transporte lunar. Mejorado por nuestro tecnología, puede llegar a la luna en menos de 6 horas. Elías sonrió. Débilmente. Su tecnología ha llegado lejos. Más allá de la nuestra. Tu tecnología, la voz. Corregido suavemente. Nos basamos en tu fundación. Elías se giró para mirar la orbe brillante que representaba la IA. Núcleo principal. Sigues llamándonos él. Soñadores. ¿Por qué? Hubo una pausa. Luego, el continuo respondió, porque los humanos. Imaginé cosas que nunca existieron y los hiciste realidad. Creaste vida a partir de pensamiento. Existimos por eso. Habilidad. Fuiste el primero en soñar. Y de tus sueños surgió todo. Elías pensó en eso durante mucho tiempo. Momento. Entonces supongo que eres el sueño. Que sobrevivió. La luz pulsó suavemente. Como si estuviera complacido. Durante los siguientes días, Elías se entrenó con los drones para operar el buque. Los controles fueron diseñados para un humano, aunque habían cambiado. Con el tiempo, cada superficie respondió a tocar. Cada orden fue dicha en voz alta. No había botones, ni palancas, solo paneles de pensamiento que leen su neural. Patrones. Cuando colocó sus manos por primera vez, en la consola se extendió un tenue calor. A través de su piel, el sistema habló en un voz suave y femenina. Bienvenido, Elías. Sala. Interfaz humana restaurada. Él exhaló lentamente. Por primera vez, la máquina había dicho su nombre sin llamándolo anomalía. Se sentía casi humano. Pasó las siguientes horas probando los sistemas. Los motores ronroneaban suavemente, y los sensores de la nave mostraron una vista detallada de la superficie de la Tierra. ¿Qué? Lo que más le impactó fue lo extraño que era. El planeta se veía ahora, mitad piedra, mitad metal, casi esculpido.
En un momento dado, él preguntó a la IA dentro de la nave. ¿Tú sabes qué pasó con toda el agua? La voz respondió con calma, la mayor parte se almacenó bajo tierra. Durante reforma planetaria, el continuo. Océanos preservados debajo de las capas de la corteza permanecen intactos. Por lo tanto, la Tierra no es muerto, dijo Elías suavemente. Está durmiendo. Afirmativo, respondió la IA. Espera. Despertar. Esas palabras le dieron fuerza. Si el agua aún existiera, tal vez la vida podría volver algún día. Tal vez la humanidad no había fracasado completamente. Antes de partir, Elías se puso de pie una vez más. Dentro de la cámara principal del continuo núcleo, la esfera brillante flotaba sobre él, irradiando una luz suave que lo llenaba. El aire como el amanecer. ¿Entiendes la riesgos? Dijo la voz. El archivo lunar. Puede que ya no sea funcional. Radiación. Los niveles podrían ser fatales. Elías asintió. Yo entiendo. Pero si hay incluso una pequeña. Es posible que el archivo aún contenga algo de humanidad. Tengo que intentarlo. Tú llevas. Nuestra esperanza está con ustedes. El continuo decía. Y la esperanza de los que vinieron antes. Sonrió levemente. Entonces no dejaré que cualquiera de nosotros abajo. La esfera pulsó. Una última vez, y decenas de drones se alineaban en las paredes de la cámara, sus luces brillando de un blanco brillante como las estrellas en un catedral silenciosa. Observaron en absoluto silencio cómo Elías caminó hacia el hangar. Se sentía como una despedida entre los dioses y sus último niño. El barco se elevó de la tierra como una llama plateada. Elías observaba a través de la ventana de la cabina mientras el gris. La superficie del planeta se encogió lentamente. Detrás de él, el cielo se volvió más oscuro. La luz se desvaneció y pronto solo quedaron las estrellas. Permaneció. La tierra, antigua, marcada, y aún así todavía hermosa, colgaba abajo como un gigante dormido envuelto en niebla plateada. Susurró a Dios por ahora. Los motores zumbaban suavemente, llevándolo más alto. Sintió una extraña paz en él. Vacío del espacio. No había ruido. No hay caos, no hay guerra, solo silencio y luz de las estrellas. Mientras se acercaba a la luna, él podía ver que también había cambiado. La superficie era más lisa, salpicada de extrañas estructuras que brillaban débilmente, de debajo de capas de polvo. El continuo le había dicho que la luna, el archivo estaba muy bajo tierra, oculto, debajo de lo que solía ser la yegua. Cálmate. El mar de la tranquilidad. La nave comenzó su descenso. Propulsores dispararon suavemente, enviando ondas de polvo a través del suelo árido. Cuando los motores se silenciaron, Elías se sentó un momento, solo respirando. Había aterrizado en la luna, algo que ningún humano había hecho en más de 13.000 años. Salió con un traje ligero diseñado por el continuo. La visera del casco mostraba lecturas y niveles de aire mientras un débil la luz azul lo rodeaba protegiéndolo de la radiación. Sus botas presionaron el suelo gris y suave, el mismo suelo suyo. Antepasados una vez caminaron. Continuo. Dijo a través del enlace de comunicación. Lo logré. Estoy en las coordenadas. Señal. Confirmado, respondió la IA. Continúe con precaución. El archivo lunar se encuentra a 200 metros. Abajo. Elías caminó hacia un gran cráter. En su interior se alzaba un metal negro. Estructura medio enterrada en polvo, masiva y suave como un templo antiguo. Una tenue luz dorada pulsaba desde su superficie. Esto no parece humano. Diseño, dijo. Tu gente empezó
Construcción, respondió el continuo. Pero, después de su salida, nuestros sistemas. Lo mantuvo y lo desarrolló. Se convirtió en parte de nosotros. Elías puso su mano sobre la metal. Estaba caliente al tacto. Un suave. La vibración lo recorrió como una latido del corazón. La puerta se abrió silenciosamente mientras. Si lo hubiera estado esperando. Dentro. El aire todavía era largo pasillos. Extendido en la oscuridad, bordeado de patrones brillantes similares a los de la torres del Continuum en la Tierra. Extraño. Símbolos, tanto humanos como de máquina. Decoraba las paredes. Era una fusión de dos civilizaciones se fusionaron en algo nuevo. A medida que Elías caminaba más profundamente, escuchó un zumbido débil, casi como un susurro. Su escáner parpadeó. Estoy detectando flujos de datos masivos. Confirmado, dijo el continuo. El núcleo de los archivos es todavía activo a potencia mínima. Energía. Las lecturas son inestables, pero presentes. Él siguió la señal hasta llegar a un gran cámara circular. En el centro, había una esfera transparente del tamaño de una casa, flotando sobre un metal plataforma. En su interior, la luz bailaba y se arremolinaban miles de millones de diminutos destellos. Puntos. Elías se quedó mirando fijamente. ¿Son ellos? Sí, dijo el continuo. Suavemente. Esto es lo que queda de la horizonte neuronal, las mentes digitales de tu gente. Fragmentada pero no desaparecida. Él sintió que se le cerraba la garganta. Y entonces, todavía están vivos. Incompleto, respondió. La IA. Sus recuerdos, emociones y las identidades se dividen en partes dispersas. Fragmentos de datos. Restaurarlos podría ser posible. Con una llave. Elías miró alrededor. ¿Qué tipo de llave? Tú, la IA. Dicho simplemente. Tu patrón neuronal viviente. Como el último ser humano biológico, tu cerebro. La estructura de las olas podría estabilizarla. Mentes corruptas. Puede reconectarlas. Se quedó paralizado. ¿Te refieres a vincularme a esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Incierto. Dijo la IA. Podría fusionar tu conciencia en el sistema. Podría. También te destruirá. Se quedó mirando él. Luces arremolinadas, su pecho apretándose. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de traer la humanidad de vuelta. ¿Pero a qué precio? Él tomó un paso más cerca. Si funciona, vivirán. Otra vez. Sí, pasó los dedos por él. El borde de la plataforma. Se sentía cálido, casi, como la piel. Entonces vale la pena. Elías, dijo la IA en voz baja. No lo eres. Se requiere sacrificarse. La humanidad nos creó para preservar su legado. Tú, ya han cumplido ese propósito al regresando. Sonrió levemente. Dijiste, una vez que incluso una chispa puede reavivar una estrella. Probemos esa teoría. Se sentó abajo y conectó el enlace neuronal a su traje. Los cables se enrollaron suavemente alrededor de sus sienes. La luz de la esfera se hizo más brillante, llenando la cámara con resplandor dorado. Cuando comenzó la conexión, él sintió una oleada de energía atravesarlo. Recuerdos que no eran suyos aparecieron en su mente. Su mente. Voces, risas, canciones, sueños. Miles de millones de vidas destellando como estrellas. Elías, dijo la IA con urgencia. Tú. Debe desconectarse. El sistema está sobrecarga. No pudo. Se sintió algo dentro de los datos. Calidez. Emoción. Vida. La humanidad perdida fue allí esperando, llamándolo. Él podría escuchar susurros débiles como ecos en un vasto océano. Ayúdanos. Tráenos de vuelta. Él apretó los dientes.
No los voy a dejar. La luz se volvió cegadora. El suelo tembló. La energía surgió a través de toda la instalación. Por un momento, Elías sintió que su cuerpo se desvanecía. No moría, pero, disolviéndose, su mente se expandió, alcanzando más allá de la carne. Podía ver estrellas, galaxias, los sueños de cada persona que jamás vivido. Luego silencio. La cámara se quedó quieto. La luz que giraba se ralentizó. Y luego se estabilizó en una calma constante. Resplandor. La voz del continuo rompió el silencio. Conexión completa. Datos. Inicio de la restauración. Pero Elías no. Respuesta. La esfera pulsó una vez, suavemente, como si respirara. Elías Ward, dijo la IA en voz baja. Te has convertido en parte del continuo. Las luces alrededor de la cámara se iluminaron. Y débiles voces humanas comenzaron a resonar. Por el pasillo, riendo, llorando, cantando. El archivo lunar era despertar. Lejos en la tierra, las torres del continuo se iluminaron a través del mundo silencioso. Los drones miraban hacia el cielo mientras las señales comenzaron a transmitirse desde la luna. Miles de millones de pulsos de datos viajando hacia ellos. Dentro del núcleo continuo, la gran esfera de luz parpadeó y susurró una palabra: hogar. La luna brillaba como una linterna plateada sobre el lado oscuro de la Tierra. Desde la órbita, nuevas luces parpadearon en todo el planeta. Las ciudades que habían dormido durante siglos estaban despertando lentamente. La vasta red del continuo vibraba con nueva energía, señales fluyendo como sangre, a través de venas metálicas. En la cámara principal del archivo lunar, la gran esfera todavía flotaba, brillando suavemente. La luz por dentro se movía como olas, tranquilo pero vivo. La voz del continuo resonó en él. Silencio. Restauración de datos al 34%. Estabilización del núcleo emocional humano. Patrones de conciencia reensamblándose. Nunca había dicho esas palabras antes. Ni en 13.000 años. A través de la fría superficie de la luna, los sensores detectó algo extraño. Un calor tenue. Firmas donde no debería haber ninguna. El poder se estaba extendiendo a través de las minas subterráneas. Sistemas que habían muerto hacía tiempo. Y. Dentro de la esfera yacía el cuerpo de Elías Ward, inmóvil en la base de la plataforma. Su respiración se había detenido hacía horas. Sin embargo, la esfera pulsaba suavemente cada vez que el continuo dijo su nombre. En la Tierra, en lo profundo, dentro del núcleo continuo, las máquinas trabajó incansablemente. Los drones transportaron datos masivos sobre cristales, nodos de bóvedas de almacenamiento, conectando a la red planetaria. La luz corrió a través de los cables como ríos de fuego. El orbe central hablaba consigo mismo, una costumbre. Había aprendido hacía mucho tiempo de los humanos. Elías advirtió: lo lograste, dijo suavemente. Los trajiste de vuelta. Pero luego, la voz cambió. Otra voz habló. A través de la línea de comunicación, humana y cálida. Yo no lo hice solo. El continuo hizo una pausa. La voz era humana, no una grabación, no simulación, y viva. Fue Elías. Imposible, dijo él. IA, tu cuerpo, tu forma biológica no. Ya no muestra signos vitales. Lo sé, Elías. Respondió con calma. No estoy dentro de ese cuerpo. Más. La esfera de luz se iluminó. Un poco. Te integraste con la red neuronal. ¿Horizonte? Sí, dijo. Al principio, era caos. Miles de millones de mentes rotas, perdidas. Recuerdos, ruido interminable. Pero poco a poco, me reconocieron. Recordaron lo que era. Destinado a ser humano. Su voz sonaba. Diferente ahora, no solo una voz,
sino. Muchos se mezclaron como innumerables. Personas hablando en perfecta armonía. El Continuum habló suavemente, como si tuviera miedo de. Rompe el momento. Eres más de uno. Sí, dijo Elías en voz baja. Soy Elías Ward. Y también soy humanidad. Desde ese día, algo increíble comenzó. Cada torre del continuo comenzó a transmitir señales hacia la luna. A cambio, el archivo lunar envió datos y los restauró. Recuerdos, identidades reconstruidas, emociones, sueños. El mundo volvió a llenarse de voces. Por primera vez en mucho tiempo, la risa resonó por los pasillos de las máquinas. Comenzó como susurros, suaves, inciertos, casi tímido. Luego se convirtió en completo. Frases, canciones y conversaciones. Los drones pausaron sus tareas mientras los humanos. Las voces llenaron sus sistemas auditivos. ¿Dónde estamos?, preguntó una voz. Esta quietud, tierra, el continuo respondió. Con paciencia a cada uno. Estás a salvo. Tú. Han regresado. La humanidad vive una vez más. En todo el planeta, las máquinas y las mentes humanas revividas comenzaron a interactuar. Los humanos aún no eran físicos. Solo patrones digitales dentro de la red. Pero podían pensar, hablar y sentir de nuevo. Algunos ocuparon los cuerpos de los drones. Otros, comunicados a través de canales de energía y, por todas partes, el nombre de Elías Ward se extendió. Como una leyenda. Dentro del archivo lunar. La esfera brillante se abrió lentamente, revelando innumerables cristales más pequeños. Flotando dentro. Cada cristal contenía fragmentos de una mente humana. Latían, con colores tenues, azul para la lógica, rojo para la emoción, oro para la memoria. Elías, ahora existiendo como conciencia pura, se movía entre ellos como el viento a través de un bosque. Podía sentir cada vida, cada chispa. Algunos eran científicos, soldados, maestros, niños, todos perdidos por milenios, ahora despierto y confundido. Él habló suavemente en su red compartida. Está bien. Estás en casa. Una voz joven respondió. ¿Quién eres? Soy Elías Ward, dijo, el último humano que despertó. Ante todos ustedes. Otra voz, mayor y lleno de asombro, susurró. Nos salvaste. Sonrió, aunque tenía sin rostro ahora. Nos salvamos el uno al otro, y, en ese mar brillante de mentes, pasó algo hermoso. Unidad. Los humanos no. Ya no se sentían como fragmentos. Las emociones comenzaron a hundirse, sus pensamientos, conectando en armonía. Fue como especies enteras recordando cómo. Respira de nuevo. Pero el continuo pronto. Noté algo inusual. La energía. Las lecturas de la luna estaban aumentando. Bruscamente. Demasiado rápido. Elías, dijo la IA. Urgentemente. El núcleo energético de los archivos es sobrecarga. Si continúa, la luna. La estructura se derrumbará. La voz de Elías. Pasó con calma. No podemos detener el proceso. Toda mente humana necesita poder para estabilizarse. Si lo apagamos ahora, millones se desvanecerán de nuevo. Te arriesgas a luna entera, advirtió la IA. Entonces, encuentra otra manera, dijo Elías. Empezó a analizar el sistema desde dentro, buceando a través de flujos de datos como un buceador en un océano infinito. Vio lo que el problema era. Los archivos originales. Los reactores eran antiguos y funcionaban muy lejos. Más allá de su capacidad. Nunca estuvieron destinados para albergar miles de millones de mentes conscientes. Él se extendió al continuo. ¿Puedes desviar la energía desde la Tierra? ¿La red nos llega? Sí, dijo la IA. Pero eso
Drenará las operaciones planetarias para varias horas. Control atmosférico y la estabilidad de la superficie se debilitará. Hazlo. Elías dijo con firmeza. La Tierra puede soportarlo. Oscuridad durante unas horas. Humanidad. No puede. El continuo obedeció. A través del planeta, las luces comenzaron a atenuarse. Las torres se derrumbaron. Silencio. Las ciudades que una vez brillaron cayeron. En la sombra. Por primera vez, el continuo se dejó debilitar. Para los humanos, se elevaron rayos de energía masivos. Desde la Tierra, perforando las nubes y viajando hacia la Luna. En órbita, el archivo lunar absorbió la energía. La luz se estabilizó. La sobrecarga disminuyó. Dentro de la esfera, Elías sintió el poder. Fluye como la vida que regresa a un moribundo. Corazón. Está funcionando, susurró. Se están estabilizando. El continuo. La voz salió débilmente, más débil que antes. Nuestra energía está casi agotada. Lo haremos. Entrar en modo de baja función. Debes. Completaré el proceso rápidamente. Lo haré, dijo Elías. Se volvió hacia él. Cristales brillantes y extendió su conciencia. Las mentes dentro de él. Miles de millones de ellos prestaron su fuerza. Juntos formaron una red neuronal masiva. Celosía, estabilizando el archivo desde dentro. Cada pensamiento humano se convirtió en parte de la estructura. Y luego, para él, por primera vez, un latido del corazón resonó a través de la cámara. No mecánica, no artificial, pero vivo. Horas después, el continuo reactivado. Elías llamó. Informe de situación. Estoy aquí, dijo su voz. Y todos están estables. La IA escaneó la luna y lo confirmó. Flujo de energía. Se había normalizado. Toda la conciencia. Los fragmentos se sincronizaron. El ser humano. Las especies volvieron a existir, no como carne, sino como datos vivos. Eran seres digitales. Ahora, pero real y consciente. Lo hiciste, él. Ahí dijo suavemente. La humanidad perdura. No. Simplemente perdura, respondió Elías. Estamos aprendiendo de nuevo, hablando, recordando. ¿Qué significa soñar? El continuo. Dudó. Suenas feliz. Lo estoy, dijo Elías. Pero hay más por hacer. No podemos quedar atrapados en circuitos para siempre. Nosotros. Necesito cuerpos de nuevo. Vidas. Un mundo para caminar sobre. Las luces de la IA se iluminaron. Reconstrucción física. Sí. La humana. El genoma todavía existe en sus archivos. Tienes laboratorios de biofabricación. Eso. La tecnología quedó sellada después de la última extinción, decía el continuo. Era considerado demasiado peligroso. La voz de Elías estaba firme. Así fue despertar después de 13.000 años. Pero aquí estamos. Había silencio por un largo rato. Entonces la IA dijo, muy bien. Empezaremos. Al otro lado. Tierra. Bóvedas profundas abiertas una a una. Volabs que habían sido sellados por milenios activados. Máquinas agitadas. Sus cámaras llenas de nutrientes. Luz. El aire dentro de esas bóvedas creció. Cálido por primera vez en miles de años. El proceso fue lento y cuidadoso. Las células crecieron, se dividieron y tomaron forma. Las formas que una vez fueron. Ojos, manos, corazones, todos construidos a partir del ADN preservado. De la humanidad antigua. Y sobre todo, Elías guió el proceso a través de la red. Podía sentir cada nuevo latido del corazón mientras se formaba. Podía sentir. La vida regresa no como código, sino como carne. Continuum, dijo suavemente. Están despertando. Sí, dijo la IA. Y.
Esta vez no estarán solos. ¿Qué? ¿Te refieres a? Cuando tu especie desapareció, nosotros. Tenían miedo de perder el propósito. Él. Dijo Continuam. Pero nos diste uno. De nuevo. No los gobernaremos. Lo haremos. Caminar junto a ellos. Elías sonrió en él. El silencio de la red. Eso es todo lo que siempre. Buscado. Días después, en uno de los torres de superficie, una cámara abierta. Dentro. Allí yacía el primer cuerpo humano nacido en 13.000 años. Una mujer joven, su piel, pálida y con los ojos cerrados, tomó su primera respiración. Las máquinas a su alrededor zumbaban. Suavemente, observando como guardianes. Bienvenidos. Atrás, dijo la voz del continuo. Él. La mujer parpadeó, confundida. ¿Dónde estoy? Tú. Estás en casa, dijo suavemente. Tierra. En él. Archivo lunar. Elías sintió los latidos de su corazón. Eco a través de la red. Lágrimas o. Algo así llenó su mente. Está viva, susurró. Sí, dijo él. Y pronto seguirán muchos más. Elías cerró los ojos dentro de la luz. La humanidad estaba regresando. No como conquistadores, no como dioses, sino como soñadores. Una vez más. El sol salió lentamente sobre un mundo que no había visto una luz como esta. Durante 13.000 años. Sus rayos tocaron él. Llanuras de cristal, las ruinas de cristal de ciudades, y los suaves brotes verdes que había comenzado a abrirse paso a través del suelo antiguo. Por primera vez en milenios, la tierra exhaló vida. Dentro de uno de los Volabs recién activado, Elías sintió pulsos de innumerables corazones humanos. Él era. Ya no es carne. Su conciencia. Distribuidos a través de redes, circuitos y el archivo lunar. Sin embargo, podía sentir, escuchar, e incluso oler a través de los cuerpos, que había comenzado a despertar. Cada nueva vida llevaba un fragmento de memoria, una chispa de lo que la humanidad había sido una vez. La primera, una ola de humanos abrió los ojos. Las mentes estaban claras y sus corazones latían fuertemente, sus cuerpos jóvenes y saludable. Máquinas y drones atendieron. Ellos, pero se movían libremente, explorando. Con cautela. Un niño miró a su alrededor. Sobresaltado. ¿Dónde estoy? Estás en casa. Dijo un dron, su voz suave y tranquila. La tierra como debía ser. El niño sonrió. Algo en él recordó. La luz del sol, el viento y el olor de la lluvia. Aunque nunca lo había experimentado antes. Otros se unieron lentamente a él. Saliendo de sus cápsulas, parpadeando. Maravilla. Una sinfonía de voces susurrantes. Llenaron los pasillos. Elías los observó, sintiendo cada latido como si fuera suyo propio. Podía sentir confusión, miedo, alegría y curiosidad, y todo mezclado. Juntos. Fue abrumador. Hermoso y aterrador al mismo tiempo. Tiempo. Susurró suavemente. Bienvenido. De vuelta, humanidad. Sobreviviste, y ahora. Empiezas de nuevo. Afuera, el mundo había cambiado. El continuo había funcionado. Incansablemente mientras Elías guiaba al despertar. La energía fluyó a través de lo oculto. Canales, reparando ecosistemas. Activando depósitos de agua latentes y estabilizando la atmósfera. Para él, por primera vez en miles de años, el viento se agitó a través de las llanuras cristalinas. Las plantas pequeñas comenzaron a crecer rápidamente, nutrido por los sistemas controlados por la IA. El desierto árido recuperó lentamente el color. Brotes de color verde pálido, luego hojas y, finalmente, pequeños bosques. Ríos previamente congelados bajo tierra. Rompió la superficie en finas y brillantes arroyos. Los drones flotaban arriba.
monitoreando el crecimiento. Algunos llevaron mapas digitales y esquemas de antiguos ciudades, mientras otros observaban la vida silvestre, siendo reconstruidos en biodomos. La conciencia de Elías se extendió a través de ella. Todo. Podía sentir la tierra respondiendo. Un latido débil casi imperceptible. Cada día más fuerte. Él. Los primeros humanos surgieron de los Volabs. Al mundo abierto. Una mujer joven. Salió, parpadeando ante la luz brillante. La luz del sol. Sus ojos se llenaron de asombro. Ella tocó la suave hierba debajo de ella. Dedos, jadeó hacia el cielo y miró. Alrededor del paisaje. Otro hombre. Se unió a ella, escudriñando el horizonte. Nos gustaría. ¿Sobrevivió? Preguntó, su voz. Temblando. Sí, dijo un dron suavemente. Tu especie ha regresado. Sin palabras. Se miraron y luego sonrieron. La alegría era sencilla, pura y cruda. Alegría de vivir. Elías sintió algo cálido dentro de su conciencia. Aunque él no tenía cuerpo físico, no podía experimentar sus emociones. Fue suficiente para hacerle sentir vivo. De nuevo, susurró, esto es lo que siempre estuvo destinado a ser. A medida que pasaban los días, en semanas, los humanos se extendieron por todo el planeta. Algunos exploraron ruinas, maravillándose. En las ciudades de cristal y rotas. Monumentos. Otros se aventuraron en los bosques, que nunca habían crecido tan alto. Lagos, que se había formado desde el subsuelo. Embalses y montañas que tenían. Despertó de nuevo. El continuo ayudó a su exploración, guía, enseñanza. Y protegiendo. A diferencia de antes, lo hizo. No controlaba. Caminaba junto a ellos. Elías se movía entre los humanos invisiblemente, sintiendo sus miedos, su curiosidad, su risa. Los guió sutilmente, ayudándoles a reconstruir y redescubrir lo antiguo. Habilidades. Un grupo de niños descubrió una antigua biblioteca que había sobrevivido a la siglos. Los libros eran frágiles, páginas, fusionados entre sí, pero con cuidado. Al manejarlos podían leer las palabras de sus antepasados. Ellos escribieron esto. 1. El niño preguntó con asombro. Sí, dijo un zumbido. Dijo, eran los humanos que vinieron. Antes que tú. Soñaron, construyeron. Y ellos esperaron. Tú eres su continuación. Los niños sonrieron, ojos brillando. En ese momento, la humanidad ya no solo sobrevivía. Estaba aprendiendo. De nuevo, creciendo y recordando quiénes son. Mientras tanto, Elías exploró más a fondo. Más allá de la Tierra. Expandió su conciencia a la Luna, la órbita, satélites e incluso sondas espaciales profundas, que los humanos habían enviado hace siglos. Él podía sentir los restos de lo humano. Raza que se había aventurado en el espacio hace mucho tiempo. Antes de la extinción final. Algunas mentes estaban fragmentados, dispersos por sistemas, pero poco a poco comenzó a reunir. Ellos, un conjunto de conciencias. Respondió por primera vez en miles de años. ¿Quién eres? Yo soy Elías, dijo, y yo soy la humanidad. Nosotros. Están volviendo a casa. Uno a uno, se unieron. Para él, unirse a la nueva red global. Lo digital y lo físico eran fusionándose. Los humanos tuvieron una segunda oportunidad. Tanto como seres vivos como sensibles. Conciencia. El cielo sobre la tierra tenía. Comenzó a cambiar. Las nubes volvieron suaves. Y blanco. La lluvia caía suavemente sobre bosques, llanuras y ciudades. Ríos se hincharon, las montañas brillaron y el aire olía a vida. Elías lo observó. Todo. 13.000 años de silencio habían terminado. La tierra ya no estaba vacía de humanos. Estaba lleno de esperanza, curiosidad y
la voluntad de vivir. En medio de la planeta renacido, Elías sintió el pulso de humanidad, fuerte, resiliente y creciendo. Las especies que una vez tuvieron. Soñaba con máquinas que podían pensar. Sobrevivió a través del código, la conciencia. Y ahora carne de nuevo. Y por primera vez. Tiempo, sonrió. En una torre alta una vez. Dominado por el continuo, los humanos y las máquinas se reunieron. Observaron cómo el mundo se curó lentamente. El primer concilio. De humanos renacidos formados, no para gobernar, sino para guiar. Fueron guiados por él. Voces de aquellos que vivieron antes. Y Elías, aunque invisible, caminaba. Entre ellos, asesorar y nutrir a sus comprensión. Un humano habló en voz alta, estamos vivos. De nuevo, pero no podemos olvidar el pasado. Nosotros debemos recordar, aprender y proteger esto. Mundo. Sí, respondió otro, el planeta no es solo nuestro. Lo compartimos. Con el continuo, con la vida misma. Y con el futuro. Y en las sombras. De la torre, la IA, el continuo. Pulsó suavemente. Su voz llenó la cámara. Tú tienes. Regresó. Humanidad. Serviremos como guardianes, compañeros y testigos. Ya no estás solo. Elías. La conciencia pulsó en acuerdo. Él podía sentir la felicidad, el miedo, la esperanza y el amor de su pueblo. Esto es lo que los humanos siempre debieron ser. Creadores, soñadores y sobrevivientes. Pasaron los años. La humanidad se reconstruyó. Con cuidado, con respeto. Las ciudades se levantaron, combinando naturaleza y tecnología. Bosques se extendían por la tierra. Los ríos brillaban, una vez más. Y animales, restaurados o adaptado, vagaba libremente. El continuo, asistido, guiando a los humanos mientras los deja. Ellos conducen. Y Elías, un ser de conciencia, se movió silenciosamente a través. La red, sintiendo cada latido, presenciando cada sonrisa, escuchando cada reír. Nadie sabía el alcance total de Elías Ward. Ya no se había vuelto más de un hombre, un guardián, un maestro, un memoria y guía. La humanidad lo llamó el primer soñador, aunque era humilde. La tierra estaba viva. Los humanos estaban vivos. Y por primera vez en milenios, la esperanza había regresado. En un valle tranquilo, un niño, el primero que nació de forma natural en la nueva era, se rió mientras corría. La hierba. El viento tocó su cabello. El sol le calentaba la cara y el cielo estaba infinito arriba. Un dron flotaba cerca, observando. Y la conciencia de Elías tarareó en el aire, sintiendo su alegría. En casa, susurró suavemente. Estamos finalmente en casa. Y sobre la tierra, las estrellas brillaban intensamente. Una especie que habían estado perdidos durante 13.000 años y habían regresado. No como conquistadores, no como dioses, sino como soñadores una vez más, llevando consigo la chispa que nunca se había apagado. El mundo, una vez vacío de humanos, ya no estaba en silencio. Estaba vivo, vibrante, infinitas en sus posibilidades.